tarde damos la bienvenida a la doctora Elvira Ruiz, a John Dixit y también a Guadalupe Rías Vivanco, para quienes les pido un aplauso e iniciamos esta tarde con esta presentación. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Es un honor estar aquí en el magno edificio Carolino en esta 38 edición de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, este proyecto editorial de Al Otro Lado Ediciones, Otras Letras, Educación, Arte, Cultura, Ciencia y Subjetividad, esta revista académica multi, inter y transdisciplinar que aporta un enfoque innovador, un tratamiento complejo y un conocimiento puntual sobre diversos saberes indispensables, cuenta con la participación de investigadores, escritores, artistas plásticos, gestores. Hay personas de otros países que también están colaborando con nosotros, de la Universidad de la Sorbona de París, está también por parte de Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, varios compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces es un variopinto grupo y sobre todo contamos con la obra del gran maestro Lascano Toquero. Le voy a dar la palabra a la doctora Guadalupe Ruiz Vivanco para que ella nos hable un poco de su aporte y de algunos de los varios investigadores que se están sumando a este proyecto. Buenas tardes, pues un placer estar en esta presentación de la revista. Fundamentalmente mi trabajo consistió en hablar sobre la alimentación y la subjetividad en los universitarios. Sabemos que existen diferentes factores que se asocian al proceso alimentario y uno de ellos que es determinante es el entorno, otro son los medios de comunicación que influencian la alimentación de los estudiantes. Evidentemente uno fundamental pues es la economía. Básicamente los estudiantes pueden consumir o alimentarse a partir de lo que les alcanza, y también entran en discusión algunos elementos que tienen que ver con el autoconcepto, con la crianza, de tal manera que entre más independientes puedan ser respecto a prepararse sus alimentos, pueden tener una mejor alimentación, y de no tener estas herramientas puede ser que su alimentación vaya en detrimento nutrimental. De tal forma que es importante que las personas tengan una formación un poquito más integral, y esa formación, bueno, parte de la casa, pero también en la universidad podría ser un entorno que propicie una buena alimentación de los universitarios, por ejemplo, generando talleres de alimentación y nutrición, de cocina, por ejemplo, también, para que tengan las herramientas una vez que están. Sabemos que muchos universitarios se desplazan, ¿no?, de su estado, de su municipio, para que una vez que viven solos tengan las herramientas para poder alimentarse de una mejor manera. Entonces, en eso versa la contribución con la que yo participé. Se hace una revisión de aspectos subjetivos y también, obviamente, características objetivas. Un aspecto que también se considera es el hecho de que ahora estamos tan mediatizados, sobre todo las juventudes, estamos hablando de millennials, centennials y generación alfa, y ese entorno digital es un medio en el que ha propiciado la divulgación de alimentos no saludables, en el sentido ultraprocesados. Sabemos que las industrias echan mano de influencers, por ejemplo, hacen estrategias de mercadeo que han migrado a esas plataformas digitales. Por ejemplo, el advergaming, que es publicidad en los entornos digitales de videojuegos, por ejemplo, y otro tipo de estrategias como tener skins de productos ultraprocesados y demás, y eso influye en la conducta alimentaria, evidentemente de los jóvenes, pero también de los mucho más pequeños, y es un aspecto trascendente que probablemente tendría que ser regulado también. Entonces, fundamentalmente de eso versa el trabajo. Y respecto a los otros trabajos que están incluidos en la revista, pues tenemos elementos respecto a la educación, por ejemplo. También tenemos elementos, una discusión muy interesante respecto a la subjetividad de la ciencia, con un aporte de una persona, un investigador
doctor que trabaja en físico-matemáticas y hace una discusión acerca de los elementos de la subjetividad y la objetividad en la ciencia. Sabemos que la ciencia es un proceso objetivo, sin embargo, siempre considerar elementos subjetivos es importante porque finalmente somos humanos, ¿no? Y hay que considerar esos elementos, y esta subjetividad puede dar origen a otras visiones o a otras perspectivas, de tal forma que, aunque la ciencia debe ser evidentemente objetiva, no debemos perder esa otra parte de subjetividad que nos permite estar en los límites de generación del conocimiento, hecha mano de las teorías, por ejemplo, de Karl Popper, etcétera. Entonces es una revisión muy interesante, muy fácil de leer además, a pesar de que entra en entornos filosóficos, de teoría de la ciencia y demás, lo hace de una forma tan digerible que los invito a revisar el contenido porque resulta muy, muy interesante. Asimismo, se hace una discusión acerca de la subjetividad en el arte. Ese contenido es muy adecuado, muy propicio. También se hace una revisión sobre elementos de la teoría de las figuras y la subjetividad, y cómo esto influye precisamente en el aspecto del desarrollo de las figuras como de los elementos artísticos, y tiene que ver también con elementos teóricos. Entonces resulta muy interesante, los invito a revisar el contenido y le regreso la palabra a la doctora Elvira. Muchas gracias, doctora Guadalupe Vivanco. Bueno, para continuar con esta breve presentación de la revista Otras Letras, que en este caso el tema transversal es la subjetividad, le vamos a pedir al maestro John Dixit. Él es el director de arte de Al Otro Lado Ediciones y el responsable de la diagramación y todo el diseño, para que logremos este ensamblaje entre la ciencia, el arte, la cultura, las humanidades y esta transdisciplinariedad, de tal manera que no solamente los contenidos valgan la pena, sean, digamos, digeribles y legibles para todo tipo de lectores. Y a su vez mencionaba al maestro José Lascarro Toquero, que es uno de los grandes artistas plásticos, no solamente de Puebla, de México, sino del mundo, quien pues embellece las páginas con su obra plástica. Entonces John Dixit le hizo una entrevista al maestro Lascarro Toquero, entonces quisiéramos que nos compartiera parte de lo que tiene que ver con el diseño editorial que está a su cargo. Este proyecto va a ser tanto impreso como digital, y lo que implica los aportes de esta gran trayectoria del maestro José Lascarro Toquero. Muchas gracias, doctora Elvira, doctora Guadalupe, muchas gracias. Gracias, querido público, por estar aquí el día de hoy. Este día es un día muy especial, me voy a permitir hacer este comentario, porque es la primera vez que podemos ver esta criaturita, por lo menos la primera copia física de la revista, que pronto va a estar disponible en formato impreso y digital. Este proyecto lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo detrás, y va de la mano. Este es el primer producto como tal de Al Otro Lado de Ediciones, cuya misión, nuestra misión es gestionar, difundir, crear contenidos que abonen al pensamiento crítico. Y por supuesto, tiene una razón de ser de forma. ¿Por qué nos decidimos a hacer esto? Creemos que es necesario abonar a contenidos más trascendentes para las personas, que podamos acceder a otro tipo de pensamientos. Y en este número se aglomeran los aportes de 8 individuos increíbles, 8 investigadores de cortes impresionantes, todos bajo el eje de la subjetividad aportan algo diferente. Y a mí que me tocó, a un servidor que le tocó armar el diseño, me asombraba en cada momento al revisar no solo el texto, también al ir incluyendo las obras gráficas de nuestro José Luis Lascarro Toquero, ¿sí? Y precioso el resultado que fue tomando por sí solo el producto. ¿Qué es lo que viene para Otras Letras? Antes de permitirme hablar del maestro y de las otras aportaciones. Es un modelo que está en crecimiento. Les queremos pedir que recuerden el nombre de Otras Letras y que recuerden el dominio otrasletras.com, no, .mx, perdón. Es que es muy nuevo el dominio.
Y bueno, ahí vamos a estar dando noticia y seguimiento de en qué parte va el proceso de la distribución de este número. Y por supuesto, este es el primero de, esperamos, más números de la revista. Hay que sentirse orgullosos, creo yo, porque no es nada más un producto autogestivo de nosotros como Al Otro Lado de Ediciones, sino es un producto poblano de una calidad internacional. Las investigaciones y los contenidos que están aquí hablan de gente, del trabajo de gente, de profesionales, de doctores especializados, referenciados en varias partes del mundo, que tuvieron a bien crear contenidos originales para este primer momento. Y estaría de más que les ojeara la revista porque está maravillosa, pero se van a quedar con ganas de verlo en físico. Y creo que el momento va a llegar muy pronto de que lo puedan tener de una u otra forma, ya sea digital o impreso, y verán que estos contenidos no solo son importantes, sino que además, como dice la doctora Guadalupe, son fáciles de leer, son fáciles de digerir y están en un diseño muy ameno. Contamos con la participación de una excelente diseñadora que nos ha colaborado con nosotros, que es la licenciada Diana Escalona, que es la autora del logotipo y así como de las fuentes tipográficas y las paletas de colores. El resto de las paletas de colores fue tomado basados en las obras que van ilustrando los contenidos del maestro José Luis Escalona. José. Y bueno, esta es nuestra portada, si me permiten. Y la trajimos un poco grande, aparte la tienen ahí atrás. Bueno, este es un pedazo de una obra del maestro que se llama Cuatrívolo, ¿no? Correcto. Y es solo un detalle. Evitamos poner en su obra textos o algo así. Solo en algunos detalles, como en la portada, nos atrevimos a tomarlo porque hacen unas texturas increíbles. Pero están hechas sus obras para ser disfrutadas y están puestas en cada página para ser disfrutadas y apreciadas. La mayoría vienen dotadas de cuál es el título, pero también ilustra la revista diferentes bocetos del proceso creativo del maestro José Escalona. Entonces, les recomiendo mucho que si pueden saber más de él. De hecho, el maestro José es muy referenciado en Puebla porque es el que hizo la obra de la entrada del nuevo Congreso aquí en la subida de los fuertes. Entonces, tiene mucho contenido nutricio la revista, ya la verán muy pronto en línea. Lo que a mí me queda de comentar, resaltar en este momento, me gustaría, es que todas las personas, aparte de ser unos increíbles profesionistas e investigadores, son excelentes seres humanos que desinteresadamente y sin ninguna garantía de nada han aportado lo mejor de sus saberes, pensando precisamente en ustedes, y esperemos que el resultado sea muy bueno. Para nosotros es un honor hoy, 1 de junio, estar en este foro tan importante, quizás de los más importantes en el Estado y muy reconocido a nivel nacional. Entonces, les agradecemos mucho su presencia este día para la presentación de estas letras. Hay muchas cosas más que se pueden hablar del tema, pero no sé si la doctora Elvira quiere comentar algo antes. Sí, bueno, primero que nada reiterar el agradecimiento de su presencia aquí en esta 38 Feria Nacional del Libro en el magno edificio carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y este proyecto, Al Otro Lado Ediciones, es fundamental porque de pronto nos podemos preguntar, bueno, si ya hay tantas editoriales, si hay tantas revistas, si cuesta tantísimo trabajo sostener un proyecto que además se pretende que sea impreso y digital, ¿por qué empezar otro proyecto? Bueno, hay muchas razones. Y el punto es que de pronto encontrar un espacio que sea de open access, es decir, el open access en la ciencia es fundamental porque tendría todo el mundo acceso en esta democratización al acceso a los saberes. Y cuando hablamos de saberes indispensables, los indispensables son los que nos interesan, nos competen y nos interpelan. En ese sentido, la razón por la cual el primer tema fue la subjetividad es que si hay algo que nos une a todos y nos vincula, nos atraviesa y nos caracteriza, es nuestra singular subjetividad.
Entonces, partimos de ese tema para entonces involucrar a varios compañeros, artistas, investigadores, gestores, científicos, y entonces tenemos el aporte del doctor Alberto Isaac Herrera Martínez. Él es profesor en la Facultad de Química y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y él nos abona sobre la subjetividad pensada desde la reflexión filosófica sobre la religión. Y entonces aquí vemos una mirada crítica, sensible, abierta, pero al mismo tiempo esta mirada sesuda, esta óptica, que si bien es cierto, no abandona la rigurosidad académica, sin embargo, ¿cómo puedo abonar desde la filosofía, desde la ciencia, sobre el tema de lo que nos religa? Pues con la sensibilidad de alguien que habla de algo que le importa. Y eso se trasciende en este texto maravilloso. Posteriormente, el doctor Ricardo Agustín Serrano nos habla, como ya mencionó la doctora Guadalupe Ruiz Vivanco, la subjetividad en la ciencia, un análisis crítico de su influencia en las construcciones del conocimiento. Y entonces podemos ver referencias desde todos aquellos escritores de la teoría del conocimiento, de la epistemología. Popper ya lo citaron, Kuhn, está también Haraway, entre los muchos autores. Obviamente sería ineludible René Descartes, hasta los autores de nuestros días. Y es muy interesante como alguien que está en las ciencias duras, en físico-matemáticas, de pronto da cuenta que no hay manera de que uno escape de su subjetividad para no solamente elegir, abordar, tramitar, dar los resultados de un tema, sino que al final del día, eso que nos dicen que hay que evitar, que son los sesgos, pareciera que es lo que menos se puede sesgar, los sesgos académicos, porque somos personas que tenemos subjetividad, que tenemos alma, que tenemos espíritu, y estas falencias circunstancialmente son las que pueden marcar las consecuencias de los aportes, sean favorables o no, en las rutas de investigación. El doctor Ernesto Cortés García nos habla de la creatividad artística como consumo productivo de subjetividad. Entonces, él, que tiene una gran trayectoria como gestor, ha tenido puestos políticos sumamente importantes en el arte, en la cultura, como pintor, como arte economista, pero ahora que está en su postdoctorado en estos ejercicios transdisciplinarios con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también abona cómo esta parte del consumo que tenemos de la cultura también está cargado de subjetividad. Aquí mismo podemos ver en este variopinto ejemplo de todas las editoriales que se están dando cita aquí en el magno edificio carolino, como también la manera de acomodar los libros, la manera de ordenarlos, las portadas, los diseños, todo eso está cargado de subjetividad. A donde quiera que voltemos, la manera como elegimos el color en que me pongo ahí está puesta mi subjetividad. Entonces pareciera que es un tema que, si bien es cierto, lo tenemos claro, no siempre nos damos el espacio y el tiempo para dar cuenta de nuestra subjetividad y cómo en estas relaciones inter y transsubjetivas hacemos una especie de entramado que de algún modo, para bien o para mal, nos vincula. La doctora Dulce Rossi Pérez, ella es doctora en Derecho y doctora en Ecoeducación. Ella trabaja en el sistema de educación pública. Nos habla de la subjetividad de la formación continua y el reto de la actualización docente en el modelo de la nueva escuela mexicana. Aquí se podría dar muchísimos debates porque circunstancialmente, si bien es cierto es que se aspira a que esta nueva escuela mexicana atienda del mejor modo posible a nuestras poblaciones, que son las más importantes y que aquí se están atendiendo, que son los bebés y las primeras infancias, sabemos que hay una serie de contradicciones, no solamente desde el discurso y la propuesta de la nueva escuela mexicana, sino todas las falencias que se han encontrado en las ediciones de los libros, que de pronto parecen un ejercicio de reclutamiento de los bebés y de los niños. Entonces, este es el espacio de la universidad para la mirada crítica, para la mirada disidente, pero con argumento y con sentido. Entonces, llevar a cabo un ejercicio editorial es el modo o una de las maneras que encontramos
para decir de manera crítica, argumentada, sostenida, muy respetuosa y sensible algunas cosas que es importante que se debatan. Posteriormente, y como ya nos lo compartió la doctora Guadalupe Ruiz Vivanco, ella es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con una gran formación e investigación en el campo de la medicina y la nutrición. Ella nos habla, como ella abrió el tema, de la alimentación y la subjetividad en la comunidad universitaria. Cuando se les propuso el tema a todos los investigadores que se invitó, como a los creativos, es cómo nos podríamos todos trepar en el andamiaje discursivo de lo que es la subjetividad, pero cada quien desde su trinchera epistémica, de tal manera que empezáramos a articular esta gran telaraña, este gran rizoma que se pretende sea este tipo de producciones editoriales. Y bueno, ya que estamos complejizando, precisamente el maestro en filosofía y en psicoanálisis, Edgar Medina, nos habla de un teórico importantísimo que es René Thom, Apuntes para una epistemología del espacio. Y este texto y este referente, que es sumamente complejo, va precisamente de cómo hacer visible lo invisible, pues precisamente a través de la diagramación, a través de un producto que vuelvo gráfico, a través de algo que cosifico, a través de algo que materializo, puedo lograr que algo que pareciera intangible, inconexo, de pronto tenga una materialidad y sea más accesible para todos. Pero es un poco como funciona nuestro propio sistema nervioso central o sistema nervioso operativo, que es per se complejo. El punto es cómo logro que desde la filosofía, el psicoanálisis, la matemática, conciliar algo que sea legible, y esto se da a través de la diagramación o de la puesta en forma. Y se citan, por ejemplo, pinturas y obra artística de Chillida o de Salvador Dalí, para hablar de esta diagramación, de estas dinámicas y todo esto que se puede explicar matemáticamente, pero que también lo puedo ver desde una experiencia estética. Y en la parte de viñeta, una servidora, doctora Elvira Ruiz Vivanco, me permito compartir este tema que ya tenemos un rato trabajándolo, parte de la investigación doctoral: bucle recursivo, subjetividad, sujeto, transperformer. Entonces, después de 3 décadas de trabajar en el campo de las artes escénicas, de las artes audiovisuales y lo que tiene que ver con la performatividad, empezamos a ahondar en el transperformance. ¿Qué es el transperformance? Bueno, ha costado mucho trabajo desde los asesores del doctorado, que no me dejaban hasta que los convencí con argumentos. El transperformance es un concepto que circunstancialmente este creador de guitarras, Les Paul, ¿no?, propone una guitarra que precisamente prueba Jimmy Page, que él es guitarrista de Led Zeppelin. Este guitarrista famoso de Led Zeppelin, Jimmy Page, la característica de esta guitarra transperformance es que se adapta ergonómicamente al cuerpo de quien la ejecuta. Entonces es muy interesante, porque dije, ese es el tema. Yo no acuñé el término, pero en el momento en que se hace esta investigación, comienzo a teorizarlo. Otra manera del transperformance es cuando, por ejemplo, tunean los carros. Es decir, tú tienes un carro y de pronto lo tienes un bocho, ¿no?, y le quitas la parte de arriba, no haces descapotable, ya se vuelve, me explico, un transperformance. O, por ejemplo, le cambias todo lo de adentro y lo vuelves de peluche. Ese es un ejemplo de transperformance. Pero la transperformatividad, y citando aquí a Judith Butler, también tiene que ver con cuestiones de transexualidad, de transdiscurso, citando a Dussel, de transmodernidad. Y entonces vemos que lo trans, que está entre, a través y más allá, va impactando en múltiples espectros. Entonces vemos que este concepto, que inicialmente lo trabajé desde las artes escénicas y audiovisuales, empezamos a implementarlo en cuestiones antropológicas, sociales, epistémicas, y de algún modo estamos como en este camino, porque no es un concepto que ya llega, sino que es estando siendo, lo vas, como el propio concepto trans, lo vas atravesando progresiva y paulatinamente. Y finalmente, la parte de la poiesis, que corresponde a la obra del maestro José Lascano Toquero, y la entrevista que le hacen el maestro John Dixit, que es muy bonita su entrevista, porque dice cosas maravillosas. Este gran artista, reconocidísimo internacionalmente, y me voy a permitir leer una parte de la entrevista.
Dice, me llamo José Lascano Toquero y soy esposo de Olga Quirós Cobos. Y la menciono porque ella ha sido para mí la persona más relevante en mi vida y, por supuesto, en mi trayectoria. Nos conocimos hace 60 años más o menos y desde entonces hemos sido pareja y compañeros de vivencias y aconteceres, lo mismo agradables que trágicos, pero siempre aprendiendo de ambos a conocer esto que llamamos vida, para apoyarnos en cualquier cosa necesaria y seguir adelante, pero lo más importante, impulsados por el amor y de esa manera ir construyendo nuestro destino en el difícil pero maravilloso camino de la vida y el arte. Sin ella, sin Olga, dice el maestro maestro Toquero, sin ella mi camino estaría incompleto, no funcionaría si no tienes un objetivo y un aliciente. Cuando se acaba la ilusión, ese aliciente desaparece, el deseo se termina, el cariño se termina y por ende se anula la creatividad. En mi caso, mi objetivo y mi ilusión tienen nombre y apellido. Se llama Olga Quirós Cobos, maestro José Lascano Toquero. Bueno, para que vean cómo está la subjetividad, todo un lapsus. Aquí está el ejemplo de que la subjetividad está todo el tiempo. Entonces, ¿qué hora es? Ajá. Bueno, llevamos aproximadamente media hora. Quisiéramos más bien escuchar si tienen alguna pregunta o comentario al respecto de este proyecto editorial. Les agradeceríamos si gusta para que hablamos el diálogo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Es parte del De performance. acuerdo a la aplicación del nuevo modelo educativo que tiene una relación directamente con la educación básica, el nivel de aplicación está llevado a la educación que en este momento se da en México. ¿Está en crisis o están aprendiendo? Bueno, no podríamos negar que la crisis no es de ahorita. Tenemos un retraso de más de un siglo en el tipo de educación que llevamos. Es lamentable que a estas alturas, primer cuarto del siglo XXI, sigamos obligando a domesticar a los niños a que estén sentados y que si que no está sentado le tengamos que dar una pastilla y entonces domesticarlos, reclutarlos, porque todavía no nos hemos actualizado y no estamos a la altura de las nuevas generaciones. Ahora, entonces, permítame, discúlpenme. Es muy importante que demos cuenta que de pronto algunas decisiones que se toman en un escritorio, en una oficina, están completamente al margen de las poblaciones de quienes atendemos a niños desde nivel básico o preescolar o inclusive las primeras infancias hasta nivel de posgrado. Entonces, evidentemente, el formato, el esquema que es como este, está rebasado. Es decir, desde la propia proxemia, desde la propia ubicación de cómo colocamos a los estudiantes, receptores, y cómo los colocamos los profesores, desde ahí falta un tema de horizontalidad. Por otro lado, es muy importante que si se hace una revisión estructural, no solamente quede en un documento que está al margen de los menesteres de las poblaciones tan diversas que tenemos en este país, donde a veces no se tienen ni las condiciones elementales, y eso fue un claro ejemplo cuando la pandemia, donde se buscaba una digitalización y ni siquiera las ciudades más urbanizadas, todos los niños tenían acceso a un medio digital. Entonces vemos que evidentemente el tema no lo vamos a abarcar porque se saldría de los cauces de este encuentro, pero obviamente nos da mucho para debatir. Bien, quiero aclarar que yo soy maestro de naturaleza, soy maestro que he dado clases de todos los niveles educativos, hasta el posgrado universitario. Ahora, sabemos que en este momento los cambios que se dan en la época de Fox, en la época de Peña Nieto, y regresando a la izquierda del actual gobierno,
que estamos, lo que se necesita realmente es darle al maestro los elementos teórico-prácticos para que el alumno pueda aprender. Y no podemos hablar de domesticar, porque a los alumnos no se le demos, no hay que domesticarlos, hay que motivarlos y apoyarlos. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro, antes de que se retire, maestro, disculpe, ¿cuál es su nombre? Soy el doctor Alfredo Brambila Hernández. Doctor Alfredo, muchas gracias por su participación. Me permitiría hacer un comentario respecto a eso. Mi percepción del problema es que tiene más décadas. Esto, en mi opinión, tiene origen en la política neoliberal que surge a partir de dos líderes mundiales en su momento, Ronald Reagan por Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, que desarrollan este crecimiento para las siguientes décadas, que en México, 8 años después, con Carlos Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio, ciertas cosas que dan la corriente que le llamamos neoliberalismo, algunas cosas fueron buenas, aparentemente, pero lo malo, y de lo que casi no se habla, es que le cortaron a la educación lo que es la revisión histórica y las culturas y las artes. Entonces, en su momento parecía que no era importante. Nosotros somos de la generación donde nos tocó todavía aprender música con partitura en la secundaria, talleres y más cosas que no han tenido una continuidad, que tuvieron un fondo edificante para los alumnos. Al cortar esto, la consecuencia viene acá, en estas décadas, en estas generaciones nuevas, que han perdido la revisión histórica y han dejado de tener un punto de referencia porque simplemente no se los dan en la escuela. Y ahora, sumado a eso, juega en nuestra contra la tecnología, que facilita el consumo de contenidos, que no importa la calidad, desafortunadamente, pero están a la mano de cualquiera, contenidos normalmente vagos. Y bueno, es eso y las políticas que desafortunadamente durante mucho tiempo la cultura estuvo manejada, como se dijo, creo que lo dijo Carlos Monsiváis, si no estoy equivocado, las televisoras eran las que manejaban la Secretaría de Educación, principalmente Televisa. Entonces, ¿qué pasó? Que tenemos generaciones de mexicanas y mexicanos que crecieron educados por la televisión. Entonces, ahorita estamos pagando un poco el plato y por eso estos intentos autogestivos de contrarrestar esos mensajes que están afuera, que solitos se dan, ¿no? como la hidra, cortan una cabeza y salen otras dos, de contenidos que son lacerantes, que son dañinos para la población en general. Creo que sí tiene usted razón, hay una necesidad de proveer a los docentes con las herramientas, pero si de fondo, si de nuestros líderes, si de las políticas públicas no existe una interiorización de mejorar por la sociedad, de mejorar a la sociedad, esto difícilmente va a cambiar. Pero bueno, por favor, maestro, doctor Alfredo. Con todo respeto, Sí. considero esencialmente que para entrar a un sistema que permita al alumno aprender motivado y que lleve a la acción para desarrollar habilidades, que es lo más importante, el actual gobierno le echa la culpa a los gobiernos anteriores y no es el neoliberalismo lo que nos lleva realmente a enfrentar eso, sino lo que tenemos que pensar es en el joven y determinar sus necesidades de aprendizaje y saberlo tratar con un respeto y que nos lleve a ser motivado para que pueda aprender. No es el actual régimen el que va a dar esos elementos para mejorar la educación. Muchas gracias. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Va a haber otra pregunta. Gracias. Mi nombre es Aurora Cabrera Tepox, maestra en educación. Y bueno, antes que nada quiero felicitar a todos los coautores de este gran libro. Soy maestra también igual desde preescolar hasta la normal y sin embargo hemos vivido, somos la generación, ¿verdad?, de los cassettes
y la generación que nos hemos tenido que adaptar a los nuevos sistemas de la IA y de la tecnología. Es una labor muy altruista, de verdad. Me encanta la docencia porque me acerca precisamente al crecimiento del ser humano. Fuera de la tecnología, fuera del aula, fuera de un aula, como ustedes bien lo mencionaron, que aborda sistemas muy cuadrados, me parece que somos los únicos cercanos a crear grandes seres humanos. Y por esta razón me permito felicitar a todos los autores, a ustedes principalmente, por dar estas grandes ideas. Efectivamente, el tema de la subjetividad no está abordada como se debiera y es un tema que de verdad debe de importarnos, interesarnos y ponderar en ella. Me encantaría tener ese libro en mis manos, la verdad, y promoverlo en las instituciones en las que estoy cercana, promoverlo no solamente con los líderes que actúan en ella, sino entre nuestros jóvenes. Bien lo dice el doctor que hace rato comentó, creo que nuestra prioridad son los seres humanos en los jóvenes, porque de ellos es el futuro. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo tener acceso a ese grandioso libro? Porque me parece que es el primero, ahí vi que es la 0 edición, la primera edición. Sí, bueno, va a estar impreso y en versión digital. La dirección del sitio que está por eProgress es otrasletras.mx, muy fácil, otrasletras.mx. Está en progreso esa página, pero a través de esa página, en este mes que está corriendo, que empieza junio, van a encontrar información, porque a finales de este mes es muy probable que ya haya un avance de este tema. Sí, y obviamente es de acceso abierto. Ibas a comentar al respecto de la educación, circunstancialmente nada más un segundito. Todos los que colaboraron en este proyecto, todos son profesores, investigadores y la mayoría son o artistas o psicoanalistas o gestores. Sí, respecto al tema que está en discusión, que es la educación y particularmente la nueva escuela mexicana, me parece que es un intento, ¿no? Es un intento por retomar algunos de estos saberes de la propia comunidad, de la sociedad, regresar un poco al arte, un poco a estos elementos socioculturales. Sin embargo, precisamente lo que se discute en el texto es cómo se da esa implementación, porque a veces la propuesta puede surgir de un elemento ya discutido, de un elemento que es necesario, que es importante retomar todos estos elementos humanistas, sociales, socioterritoriales, que las propuestas salgan de los propios elementos de las propias comunidades, de la propia sociedad. Sin embargo, a veces el problema es la implementación. Entonces, en ese sentido, nosotros como docentes que hemos estado en diferentes niveles, ¿verdad?, debemos de poner de nuestra parte para poder aterrizar esas propuestas que surgen como política educativa y hacerlo una realidad en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Considerar elementos socioculturales, considerar elementos de la propia subjetividad, lo que decía el maestro Brambila, que es muy reconocido en la universidad. Es importante considerar todos esos elementos y hacer propio eso que está en una política, hacerlo propio como docentes para proyectarlo con nuestros educandos. Muchas gracias. Pues la verdad los felicito, de verdad a todos ustedes, y gracias por esta gran aportación. De verdad me encantaría tener ese libro y firmado por todos. Va a haber maestra Aurora. Sí, gracias por sus palabras, maestra Aurora. Gracias por esa pasión que tiene usted por la formación, como dice usted. El crecimiento humano es admirable, lo que las personas, los jóvenes, cualquier persona en la autoeducación también puede lograr. Entonces, gracias por sus palabras, porque nos alientan a seguir. Bueno, no sé si alguien más tenga Sí, hay una pregunta o comentario, adelante. Hola, oye, una pregunta, con respecto al comentario que le hacías al maestro, el modo quizá ya tradicional de cómo se ha venido pues dando la enseñanza, esta cuestión de poner al maestro enfrente a los alumnos acá, esa estructura,
¿por qué es un problema? O sea, yo he visto aulas en todo el mundo, donde sea, y siempre es un esquema, quizá los alumnos están más arriba o rodean un poco, pero siempre hay una relación, maestro, pero por el modo en cómo lo comentaste me hizo pensar que eso es un problema de enseñanza. No sé si me puedes platicar un poco. No lo planteé estrictamente como un problema, pero ahora que hay tanta investigación, oh, cuidado bebé, oh bebé, ahora que hay tanta investigación al respecto de la neuroeducación, es importante dar cuenta que nuestra posición en el tiempo y en el espacio tiene una incidencia, no solamente kinestésica con respecto a mi cuerpo, tiene una cuestión discursiva, porque si yo estuviera hablando esto y me pongo de espaldas, cambiaría completamente el mismo discurso que estoy diciendo, las mismas palabras. Es decir, yo como significante es más importante mi lenguaje no verbal que mi lenguaje verbal. Entonces, esta relación de posición que ha sido tradicionalista desde otros ejes epistémicos, y podríamos pensar en un referente, por citar algo, uno de los grandes nuevos autores que empezó a cambiar este sentido comunitario y horizontal de la educación, que sería Paulo Freire, y la educación para los oprimidos. Esta horizontalidad y este cambio en la posición de que de pronto podamos tener las clases en espacios abiertos, donde cambiemos la posición de las bancas, donde los niños puedan moverse más, no solamente favorece la conexión con los elementos, con los contenidos que se llevan a cabo, porque el aprendizaje no se queda solamente en el hemisferio izquierdo, en la parte cognitivo, en la parte racional, sino de pronto hay aprendizajes que tienen que ver con memoria mnemotécnica, que pueden ser aprendizajes para la vida. En educación, en investigaciones en educación, hay muchísimo material, pero un poco respondiendo a este interés que tú muestras, es que desde la neuroeducación estamos dando cuenta que entre más partes del cuerpo y entre más sentidos se involucren en la educación, por lo tanto, tenemos más posibilidades de que esa educación sea para la vida. Por eso es que, pues, pensando en María Montessori, ¿no?, donde pone las mesitas a la altura de los niños, donde los niños van a aprender algo de biología y entonces salen al jardín, o ellos siembran, o algo de química y entonces trabajan en la cocina. Y entonces esta parte experiencial, pero también podemos pensar en la parte de la diégesis, de la narrativa, como cuentos o a manera de historias, se conectan más que solamente dar datos. Es muy común en el ámbito docente, aquí entiendo que hay varios profesores, que a veces confundimos informar con formar. Formar es para la vida, informar es dar datos. Entonces, en este sentido, el cambiar, la famosa aula invertida, nos permite otras posibilidades, que además están muy investigadas y que particularmente en América Latina ese cambio se dio después de mediados del siglo XX, particularmente en todas las revoluciones que se dan entre los años 60, 70 y entre los 80 y los 90, ya tenemos estas nuevas posibilidades de escuelas o educación alternativa. Actualmente las revisiones que se están haciendo es que esta manera de creer que lo más importante que los niños inmediatamente aprendan a leer y escribir y a sumar y restar, de pronto se dan cuenta que es más importante que se les implementen cuestiones axiológicas, cuestiones de valores para la vida, y que esto va a fortalecer, igual que buscar prácticas artísticas como la música, la danza, entre otras posibilidades que van a ayudar, por ejemplo, a las conexiones neuromusculares y la plasticidad neuronal. Nada más podríamos decir así a ojo de buen cubero, como estas otras elementos que se están considerando para el cambio en esta manera de toma y daca en la relación proxémica del espacio, de cómo está organizadas las aulas de manera tradicional. Espero haber contestado. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al respecto, si me permite una apreciación también, yo veo un error ya de hace muchos siglos en este tema de lo que es el aprender y educar. La aportación, una de las grandes aportaciones del mundo islámico, pues es sin duda la idea de la universidad,
y la traducción tal cual o el concepto tal cual es el lugar donde se va a aprender, que es muy diferente de decir el lugar donde se va a enseñar. Es decir, el foco está en el aprendizaje, es decir, la persona que va a adquirir el conocimiento, no en la persona que ya tiene los conocimientos y que los va a decir o los va a impartir. Entonces, más adelante creo que hace como 2 siglos, tengo borroso un poco el dato, pero la escuela húngara es la que propone este sistema en el cual vivimos actualmente y que se adoptó mundialmente para como alemanes, donde se definió una carga de conocimientos universales que todas las personas tenemos que saber, y por eso es que ahora, entre las cosas que seguimos enseñando y aprendiendo en las escuelas, como en la primaria, por ejemplo, son datos históricos que hay que aprenderse de memoria, que a mí personalmente en ninguna cuestión laboral o donde me hayan pagado un dinero lo he ganado por saber en qué fecha los niños se defendieron el castillo de Chapultepec. Entonces, me imagino que el dato tendría más un sentido adoctrinante, en un sentido de una vena patriótica exaltada, pero no propiamente algo que me haga una mejor persona o una persona más productiva o una persona autosuficiente. Entonces, justamente algo que se está perdiendo o se ha perdido de foco, como bien dice la doctora Elvira, se ha retomado con muchas corrientes de pensamiento en escuelas fuera de los sistemas estatales, es precisamente el foco en el aprendiente, en el sujeto que va a aprender. Y entonces el maestro no se vuelve alguien que va a dictar o que va a decir su saber, sino alguien que va a conducir los procesos, va a facilitar tampoco, es la mejor palabra, los procesos de aprendizaje. Entonces ciertamente creo que, como dice usted, perdón, ¿cuál es su nombre? Rafael, gracias. Como dice usted, Rafael, justamente creo que el modelo que seguimos copiando sin pensar, el maestro delante y los estudiantes atrás, y además, debo decir, acoto acá, que no solo se da en las escuelas, también se da en el terreno laboral, donde capacitan a la gente de la misma forma, con un pizarrón, una persona se para a echar el rollo y a captar y a anotar, entonces, sin ver que hay diferentes modos de aprender, sin ver que hay diferentes técnicas que ayudan a las personas a adquirir conocimientos. Entonces creo que por ahí tendría que ir el foco. Muchas gracias por la reflexión sobre eso, Rafael. Pues agradecemos a nuestros 3 participantes, les agradecemos también a quienes nos acompañaron y les recordamos que el día de hoy tenemos diferentes actividades para ustedes, todos ellos enfocados en la lectura. Gracias a los ponentes por esta importante reflexión acerca de la ciencia y la educación. Muy bonita tarde para todos, buen fin de semana. Muchas gracias, muy buenas tardes.